Bueno, y ahora sí, ¿no? Que ya empiezo. Pues bueno, puesto que me ha tocado esta participación, digamos, un poco introductoria, yo voy a centrar al final mis 15-20 minutos en plantear algunas reflexiones, bueno, bastante amplias en realidad para abrir un poco el diálogo estos próximos días en torno al documental contemporáneo como un espacio, ¿no? O como un conjunto de artefactos que pueden, ¿no? En algunos casos, pues ayudar a construir una genealogía para el feminismo o para los feminismos y también a la articulación, ¿no? De un sujeto político, digamos, para el feminismo. Y también intentaré un poco iniciar alguna reflexión, ¿no? Acerca de cómo estas dos cuestiones, ¿no? Las genealogías y los sujetos políticos, pues están interrelacionadas, ¿no? De forma específica en el documental. Me referiré para esta presentación, pues sobre todo, con alguna pequeña excepción, ¿no? A documentales que forman parte, ¿no? Del ciclo que Mujeres de Cine pues, bueno, nos ayuda a organizar para acompañar el seminario, ¿no? Para facilitar un poco, ¿no? El sentido bueno, del diálogo con referentes que puedan ser comunes para todas las participantes, ¿no? Pero ¿no? Es verdad, huelga decir un poco que los documentales, ¿no? De los que hablaré, y eso tiene relación con la cuestión de la memoria del sujeto político, se inscriben, ¿no? En lo que Marta Selva y Ana Sola denominan, ¿no? Una cierta tradición crítica de ruptura con los modos de representación hegemónicos en el documental, ¿no? Y de análisis pues de las aperturas emancipadoras de los lenguajes audiovisuales, o lo que ellas denominan, ¿no? En el título de uno de sus textos, disensos visuales. Por brevedad, ¿no? Me centraré en este caso en tres aspectos muy concretos, ¿no? Que son, en primer lugar, la relación de las genealogías y la memoria en términos documentales. Segundo, la idea de la subjetividad en el documental, ¿no? En el recuerdo y en la memoria audiovisual, ligado un poco con la cuestión del giro emotivo. Y los procesos horizontales, ¿no? Dialógicos que los documentales, ¿no? Y sus procesos interpretativos también y de circulación pues pueden establecer, ¿no? Intentando contextualizar un poco también pues el papel, ¿no? Ese papel social de los documentales que nos interesaba mucho en esta cuestión. Intentaré separar estas cuestiones, ¿no? Pero en realidad son cuestiones que quedan pues muy relacionadas. Bueno, primero me gustaría, ¿no? Aclarar, empiezo hablando de la memoria, ¿no? La cuestión de la memoria en relación a las genealogías y el documental, ¿no? Aclarando que no voy a hablar de memoria en un sentido retrospectivo, ¿no? Laia Quílez, ¿no? Que de hecho ella es experta en documental memorístico, yo creo que va a hacerlo con más acierto mañana, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar de la memoria más como una cuestión intrínseca del documental, como una acción propia, ¿no? Digamos, de lo que es la propia realización de un documental, ¿no? Y luego su continuidad o su sentido, ¿no? Me gustaría, ¿no? También empezar diciendo que obviamente, ¿no? Cualquier ejercicio de memoria se relaciona con el contexto presente, ¿no? En el que se está dando, ¿no? Este acto bueno, de recuperar esa memoria, de ver este documental de memoria, de producir, de pensar, ¿no? o de recordar una experiencia. ¿No? Y precisamente, ¿no? Ahora estamos en un momento, ¿no? Después se hablaba del giro memorístico a partir de los años 90, ¿no? Cuando se empieza también, en España en particular, ¿no? A trabajar la cuestión de las políticas de la memoria, pero ahora, ¿no? Estamos precisamente en un momento de eclosión de producciones audiovisuales, ¿no? Mediáticas y culturales, si miramos el contexto contemporáneo, que en un sentido laxo podríamos decir que concuerdan con la agenda feminista, ¿no? Y que sobre todo dan visibilidad a mujeres en producciones audiovisuales, ¿no? Esto es así, aunque hay que relativizarlo porque evidentemente la mayoría de estudios dejan claro también que las mujeres, ¿no? Todavía están relegadas en una situación de minorización, perdón, tanto delante como detrás de la pantalla, ¿no? Pero sí se ha teorizado que estaríamos en una era post-Me Too, ¿no? En la que la etiqueta feminista también es empleada, ¿no? Como forma de marketizar algunas producciones audiovisuales. Bueno, esto en parte, ¿no? Es resultado de un éxito del movimiento feminista, ¿no? De su capacidad, digamos, movilizatoria, o de lo que ha venido en llamarse, ¿no? Aunque la denominación tiene problemas, también es una cuestión interesante a plantearse, ¿no? Pero bueno, este auge, ¿no? Que tenemos, digamos, desde 2011-2013, de lo que se ha venido en llamar la tercera o cuarta ola feminista en función del contexto, ¿no? Y ya os digo, en cualquier caso ambas denominaciones son muy problemáticas, pero bueno, si dejamos un poco de lado la metáfora, sí podemos hablar de una reemergencia, ¿no? Y de una incorporación de generaciones jóvenes a la lucha feminista, ¿no? No es casualidad tampoco, y eso tiene sentido un poco con lo que plantearemos luego de estas memorias de base, pero que esta reemergencia del feminismo, ¿no? Se dé, que de hecho relegitima, ¿no? Otra vez la etiqueta feminista que había estado denostada, ¿no? En los años 90, por ejemplo. No es casualidad que emerja en un contexto de crisis económica, ¿no?
donde se pone sobre la mesa un poco todavía la utilidad, ¿no? o la necesidad del feminismo, ¿no? Cuando se hace evidente pues eso, la precarización de la vida de las mujeres, la crisis de los cuidados, ¿no? En las políticas de la austeridad, etcétera, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Es que si bien se da esa eclosión de producciones o esta eclosión de producciones que dan visibilidad a mujeres de distintos ámbitos, ¿no? Bueno, eso no significa que necesariamente, ¿no? Y eso ya lo advertía Marta Selva y Ana Solá en un texto reciente, ¿no? Que esta masificación de imágenes no necesariamente se corresponde, ¿no? A un enfoque o a unos marcos o a unos lenguajes audiovisuales más feministas, ¿no? Sino que también se puede dar lugar a banalizaciones o en cualquier lugar, ¿no? Cabría, siguiendo estas autoras, estar atentas a por qué cauces, ¿no? Se están moviendo estas representaciones, ¿no? Y en el caso del Estado español, ¿no? Precisamente la semana pasada estábamos con algunas compañeras de este proyecto en la conferencia de CREA, que es la Asociación Europea de Estudios en Comunicación, ¿no? Y se presentaban varios estudios un poco en esta línea, ¿no? Como uno de Irati Aguirre Azcuneaga, ¿no? Que ya, bueno, ¿no? Analizando un poco cuál era la presencia de las mujeres en los medios, al final aquellas que tenían más presencia, ¿no? Eran personas individuales, famosas, dedicadas mayoritariamente al mundo del espectáculo, ¿no? Fuera el cine de corte más comercial, la música, ¿no? Digamos, etcétera, ¿no? Y de hecho podemos encontrar, ¿no? En las plataformas audiovisuales, ¿no? Como un estallido de biografías de pioneras, ¿no? Reales o inventadas o ficticias de muchos campos, ¿no? Del ajedrez para un caso muy notorio últimamente, la política institucional, ¿no? La música, el cine, etcétera, pero sin embargo tenemos muchos menos referentes, ¿no? De mujeres subalternizadas o de movimientos feministas de base, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, tenemos un sistema de imágenes que aún adoptando parte, ¿no? De la agenda feminista, la pasa por un tamiz concreto, el tamiz del individualismo, los mitos del éxito, del pionerismo, de la excepcionalidad, perdón. Y nos faltarían imágenes, ¿no? De la mayoría de mujeres, ¿no? Ese 99%, ese feminismo para el 99% de esa acepción de Nancy Fraser, Titi Bhattacharya o Cinzia Arrutza, aunque esa idea también, ¿no? Luego ha sido discutida, ¿no? Si existe ese 99, esa comunidad de interés del 99%, pero bueno, sí podemos decir que hay una falta de visibilidad y de representación, ¿no? De las mujeres subalternizadas, digamos, del presente y del pasado, ¿no? Así como lo que decimos, lo que ha sido el feminismo de base, por lo menos desde la transición. Bueno, sí es un dicho común, sin embargo, la tradición documental se ha preocupado con mayor o menor cuidado ético por representar cuerpos y voces de sujetos subalternizados, ¿no? Aunque debamos tomar también precaución al considerar, bueno, qué tipo o conjunto de documentales han sido los que han llevado a cabo esta operación, ¿no? Y quizá lo que sí que podemos argumentar es que cineastas o etnógrafas con sensibilidad social han orientado sus trabajos hacia el documental, ¿vale? En este ciclo de cine, ¿no? Y en un rato tendremos el conversatorio con dos directoras de ello, ¿no? Pues hay documentales que ponen precisamente el foco, ¿no? En estas memorias de subalternidad o de subalternización, mejor, ¿no? Y en las rupturas que provocan y provocaron, ¿no? Pues las protagonistas, ¿no? De estos documentales a los discursos hegemónicos, ¿no? Un caso sería, por ejemplo, ¿no? El documental Nación de Margarita Ledoandión, ¿no? Margarita Ledoandión, donde ella interroga, ¿no? Las experiencias de las mujeres que trabajaron en fábricas gallegas, ¿no? Y que todavía tienen litigios o tenían litigios abiertos, bueno, ¿no? Por el cuestión por digamos, por el cierre de la fábrica, por dinero todavía no retribuido, ¿no? De su trabajo. Bueno, este documental en realidad es mucho más amplio lo que aborda, ¿no? Yo me imagino que muchas ya lo habréis visto, ¿no? Pero las que no lo tenéis en el ciclo, nos permite repensar, ¿no? La relación de las mujeres con el trabajo, ¿no? Con las protestas laborales y con el cambio social, ¿no? Puesto que en los imaginarios populares, ¿no? Parece que las mujeres tienden a ser pensadas como ajenas, o más que pensadas, mostradas, ¿no? Como ajenas, digamos, al trabajo productivo, ¿no? Es decir, que tenemos interiorizadas esas construcciones, ¿no? Muy frecuentes también en estudios académicos del tipo la incorporación de las mujeres al trabajo, ¿no? Si bien pues es bien sabido ya por historiadoras, pero menos visible en imágenes públicas del pasado, pues que ellas siempre, ¿no? Han participado en estas, digamos, también falsamente divididas esferas del trabajo productivo y reproductivo, el taller y el hogar, ¿no? Esto aunque, perdón, pues también hay mecanismos, ¿no? Un poco, o siempre ha habido mecanismos para intentar informalizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, que cobrarán menos, que, bueno, ella trabaja, pero porque así ayuda en el hogar, ¿no? Ella trabaja, pero hasta que se casa,
y así, ¿no? Pues se mantiene su mayor explotación y la gratuidad del trabajo de los cuidados. Y esto es algo que yo creo que plantea muy bien, ¿no? El documental de Margarita Ledo Andión a partir, ¿no? de la interrogación de la experiencia del trabajo en este grupo de mujeres. Pilar Montseny, en una revuelta sin imágenes, ¿no? La tendremos en diálogo de aquí a un rato, ¿no? con Margarita Ledo Andión. Ella se acerca, ¿no? a los escenarios posibles, ¿no? y a los rostros y voces que ya están desaparecidos, digamos, del motín del pan, ¿no? que aconteció en Córdoba en mayo de 1652. Es un motín que fue iniciado por mujeres, que fue iniciado por, y eso es importante, ¿no? por las quejas y la rabia de estas mujeres cuando no pudieron alimentar ya a sus hijos, ¿no? Entonces Montseny en este documental se interroga acerca de cómo se puede representar, de hecho se interroga acerca de la ausencia, ¿no? de imágenes, ya no de archivo audiovisual, que evidentemente no estaba presente, ¿no? en ese contexto, ¿no? pero de representaciones pictóricas, de grabados, ¿no? porque no hay imágenes de esa revuelta, porque no hay los nombres tampoco de las protagonistas de esta revuelta. Bueno, y ella, por lo tanto, tiene que intentar, ¿no? buscar en imágenes que sí fueron pintadas, ¿no? el reflejo, digamos, y la gestualidad de aquellas que se revelaron en Córdoba. Bueno, estas dos películas retoman, ¿no? de hecho, un hilo histórico de subalternidad, ¿no? pero también y sobre todo de resistencias, ¿no? que también es algo interesante, la relación de la historia de las mujeres con el cambio político, ¿no? y eso es una genealogía útil, digamos, para el presente, ¿no? Eso está también contenido en una frase, una sentencia de una de las protagonistas de Nación, ¿no? que dice nunca trabajéis, y abro comillas, dice nunca trabajéis gratis, por favor, a la mierda, ¿no? y cierro comillas, que es algo que sintoniza con otros documentales, ¿no? que se presentan como por ejemplo A Precarity Story de Lorena Cervera, ¿no? e Isabel Seguí, que apunta, ¿no? a nuevos procesos de proletarización más contemporáneos, por ejemplo, ¿no? en este caso el proceso de proletarización de la universidad, ¿no? que es interesante un poco ver, ¿no? cómo esa genealogía se puede trazar relaciones con ejemplos del presente, ¿no? con otros documentales que abordan casos más recientes. Pero bueno, ¿no? en cualquier caso, ¿no? como dice la historiadora Miren Jona, que ha sido una académica, activista para los procesos de articulación memorística del feminismo, ¿no? estos rituales, digamos, de memoria se estructuran alrededor del recuerdo del trauma, ¿no? como dice ella literalmente, dice sobre hechos sangrientos, traumáticos y trágicos de la historia de una sociedad, ¿no? Y también Isabel Cadenas Cañón también escribe, ¿no? por ejemplo, que de nuestro relacionarnos con el pasado nace la rabia, la subversión, la lucha, de nuestra relación con el futuro, la docilidad, ¿no? Hay una eclosión del trauma, ¿no? que es la que lleva digamos, a la rabia, que lleva al motín del pan, será también, ¿no? la que permite pues, establecer, digamos, estas empatías. Bueno, y así empiezo con esta idea de la rabia, el segundo bloque que sería el de subjetividad y documental. Hay alguien que igual tiene el micro puesto, no sé si alguien podría revisarlo. Muchas gracias. Empiezo el segundo apartado, ¿no? que tiene más que ver con la subjetividad y las emociones, ¿no? con la cuestión del género emotivo y la historia de las emociones, ¿no? que yo creo que se ve ¿no? en estas películas de las que hemos hablado, ¿no? porque es precisamente, ¿no? a través de la experiencia, ¿no? y esa perspectiva de ¿no? de estas protagonistas que accedemos a este conocimiento, digamos, histórico y memorístico. Y me gustaría ahí abordar esta idea del giro emotivo, como lo plantea Mercedes Arbaiza, ¿no? que es una historiadora que ella pone de relieve como un acercamiento a la historia, dice, desde la escucha de los relatos personales y desde el reconocimiento de la validez de las experiencias de cada una, plantea precisamente una visión del mundo que es mucho más democrática, ¿no? que la basada en el relato positivista de la verdad histórica, ¿no? Yo tampoco lo llamaría eso para nada un relativismo, ¿no? pero sí que es una operación que permitiría, ¿no? ese giro emotivo, legitimar, digamos, la emergencia de sentires, ¿no? que son alternativas, digamos, al sentido común y aceptado, ¿no? Entonces, saber reconocerlas, que es lo que sucede un poco en estas películas, pues también permite, ¿no? observar el despunte de formas de subjetividad, ¿no? que de nuevo, como sostiene Arbaiza, luego, ¿no? desde lo emocional, pueden romper, ¿no? con esos contextos que humillan o que generan sentimientos como la rabia, ¿no? De hecho, si nos acordamos también, ¿no? la activista lesbofeminista afroamericana Audre Lorde, ¿no? también hablaba de esa idea de la rabia como sentimiento útil para activar la acción política.
Bueno, para ¿no? aligerar un poco, ¿no? Yo creo que, bueno, ejemplos, ¿no? De cómo poner también el énfasis, ¿no? Bueno, ese acontecimiento emocional o esa idea de revisar el pasado desde una idea emocional lo dan películas como Ainhoa, yo no soy esa, de Carolina Estudillo, que también participará en uno de los conversatorios, ¿no? Y a quien podréis escuchar porque ella ha trabajado especialmente la cuestión de la memoria, ¿no? en la representación documental. Y en Ainhoa yo no soy esa, seré muy sucinta porque no está en el ciclo, ¿no? Ella presenta con nosotros otra película, ¿no? Pero ¿no? sí que vemos cómo a partir de las experiencias, ¿no? de una mujer, ¿no? Que es Ainhoa, a partir de sus diarios íntimos, sus conversas, sus registros de vídeos domésticos, por ejemplo, todos esos registros, perdón, en primera persona, y muy basados en la emocionalidad, ¿no? Nos dan una atención a cuestiones, ¿no? Que no están, digamos, en los temas hegemónicos, ¿no? De los que hablamos cuando hablamos del periodo de la transición, ¿no? Y luego de los años 90, ¿no? Que, bueno, cuando se habla de todos esos procesos que privilegian la dinámica de partidos, la dinámica de la consolidación de las estructuras institucionales, la incorporación a la Unión Europea, las etapas de crecimiento económico, ¿no? Pues ahí se habla de otras cuestiones, ¿no? Se habla del cuerpo, se habla de las relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Se habla de las relaciones familiares, ¿no? De cuestiones extremadamente diferentes, ¿no? Que sacan el foco, ¿no? De esa idealización, esa idea de la cultura de la transición también, que se ha centrado en algunos aspectos, pero que también son críticas a su vez, ¿no? Incluso con los discursos críticos propios, ¿no? De otros actores más privilegiados que lo han sido las mujeres corrientes, como es Ainhoa. Y luego, ¿no? Un poco una ruptura perceptiva similar la encontramos, ¿no? En la película Media Voz de Heidi Hassan y Patricia Pérez, que sí que podéis ver, es el fotograma de la derecha en este ciclo, que es un trabajo elaborado a partir de cartas audiovisuales entre dos amigas de la infancia, ¿no? Nacidas y educadas en Cuba y emigradas a Europa, ¿no? Y donde podemos ver un cuestionamiento y una reflexión, ¿no? Sobre la experiencia interseccionalizada de ser mujer migrante, ¿no? Rompiendo muchos estereotipos acerca también, ¿no? De los relatos que tenemos sobre la migración, ¿no? En otros, digamos, en otras representaciones más hegemónicas o más inmediatistas. Lo interesante también es que a partir de acompañar esta experiencia, ¿no? y escuchar estas reflexiones se abre la puerta a un proceso de empatía que permite, ¿no? nos permite identificar las semejanzas, las coincidencias en los sufrimientos, ¿no? y de ahí articular un sujeto político colectivo con alguien, ¿no? que percibimos como diferente. Entonces, diferente y semejante a la misma vez, ¿no? Huelga decir, ¿no? Entonces, también, ¿no? cabe considerar que la cuestión, ¿no? de la participación de las migrantes en el movimiento feminista ha sido uno de los grandes debates, ¿no? del movimiento feminista en los últimos años en el Estado español. Entonces, ya para ir terminando esta cuestión, ¿no? si el documental sabemos que ha tenido una tradición de cine en primera persona muy importante, ¿no? eso coincide también, ¿no? como el feminismo, ¿no? también ha tenido claro que partir de la propia emoción o malestar, ¿no? en lo que se llamaban los denominados grupos de autoconciencia muy populares en los 70, ¿no? pues también podían generar esa emoción, digamos, esa articulación colectiva y política, ¿no? que podía ser a través de esa suma de subjetividades, ¿no? que podíamos construir, digamos, una memoria de retazos y también, ¿por qué no?, una alianza de retazos. Y termino con la tercera parte, ya, ¿no? que sería, bueno, ¿no? cómo a través, ¿no? de esas subjetividades se establecen esos procesos horizontales o dialógicos, ¿no? en el documental, es decir, la forma en la que se hilvanan, ¿no? un poco esos discursos. ¿No? Si le añadimos una dimensión de clase, ¿no? eso es lo que David Archibald denominaría, por ejemplo, un cine de harapos, ¿no? en lugar de un cine de retazos, había también esa evocación de los harapos, ¿no? con la cuestión de clase, lo que Stéphanie Van de Peer ha reivindicado como un cine empático, que sería el cine feminista, o echando mano también de Karen Barat, podríamos hablar de un efecto del artefacto cinematográfico o audiovisual en general, que desde el montaje, pero también la reproducción y distribución de un filme, pues permitirían mostrar o presentar juntas cosas que aparentemente no lo están, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? La aproximación a lo personal, hemos dicho, democratizaría las memorias, ¿no? Y la empatía y el montar juntas, pero separadas, ¿no? Con cosas que están separadas, o proyectar juntas, ¿no? Pero ver también separadas en distintas salas, ¿no? Ver una plataforma como Mujeres de Cine juntas pero separadas, ¿no? Las voces y cuerpos y gestos, perdón, de estas otras, ¿no? De las que hemos hablado, facilitaría un acto de empatía, ¿no? Que articula, o que tiene la capacidad, por lo menos, de articular el sentido de comunidad, ¿no? Estoy muy en un sentido, no me voy a extender en esto, de lo que Richard Sennett, ¿no? se esfuerza
a definir como lo dialógico, ¿no? En definición a otros lenguajes también progresistas, ¿no? Como podrían, o progresivos, como podrían ser el lenguaje dialéctico. Pero bueno, para ir terminando, ¿no? Si volvemos a Ainhoa, yo no soy esa, es un caso, digamos, muy ejemplar de cómo Carolina Estudillo pone su voz en diálogo con la de Ainhoa, ¿no? Pero también sitúa las inquietudes de Ainhoa, digamos, por ejemplo, con el tema del aborto, con el manifiesto de las 343, con el momento que se está realizando el filme, ¿no? El debate que hay en Chile, que es el país de la cineasta, para legalizar el aborto, ¿no? Y además luego podemos pensar, ¿no? que esto que le está sucediendo a Ainhoa también, digamos, que nos recuerda o nos advierte, ¿no? de procesos más contemporáneos, ¿no? En 2014, por ejemplo, ¿no? Cuando Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Promueve o intenta una reforma de la ley del aborto, ¿no? Que de hecho conseguirá rearticular también, ¿no? el movimiento feminista y que se haga uno de los pocos documentales que hay del movimiento feminista de base desde la transición, que hay muy poquitos, que es el Tren de la Libertad, ¿no? Un documental colaborativo. O también podemos, ¿no? hablar de cómo dialoga, ¿no? Ainhoa con lo que ha pasado en Texas, ¿no? recientemente, que es casi la prohibición de facto del aborto. Bueno, para terminar, el diálogo documental, por lo tanto, ¿no? se establece en el montaje y en los contextos históricos con los que el filme entabla, ¿no? distintas relaciones, tanto en relación a los tiempos de las sujetas filmadas como de los contextos de exhibición. Y de esta forma se constituye la posibilidad o se dan las piezas, ¿no? para bricolear un sujeto político pues que puede unir las memorias individuales y las colectivas, ¿no? que atesora estas genealogías diversas y que permite también hilvanar colectividades desde el reconocimiento, ¿no? Y esto en un contexto en el que, como también escribía Mariluz Esteban, ¿no? el feminismo, por lo menos parte del feminismo, ¿no? parecen estar adoptando también, ¿no? algunas formas quizá neoliberales o quizá dependencias a personalidades individuales, mediatizadas o muy profesionalizadas y quizá marginando la idea de lo colectivo, ¿no? Termino aquí, ¿no? Solo mostrando este fotograma, ¿no? del filme A Precarity Story, ¿no? de Lorena Cervera Isabel Seguí, ¿no? que también es muy interesante en cuanto la directora también es o la codirectora también es coprotagonista, es protagonista o coprotagonista, digamos, de esta película, ¿no? Y donde, como pasaba con el tema del aborto, ¿no? pues es una película que nos advierte, ¿no? de que, bueno, digamos, esa fragilidad de los sujetos que pueden ser subalternizados, no que sean subalternos, pero que pueden ser subalternizados, ¿no? pues está un poco en todas partes, ¿no? Y entonces, bueno, la película, si la veis, nos da, yo creo, un diálogo muy interesante, ¿no? Como decíamos, sobre la precarización de los trabajos, ¿no? Y particularmente, ¿no? se centra en la cuestión de la universidad, ¿no? que es un poco el contexto que nos acoge a muchas. Yo lo dejaría aquí, había notado algunas otras cuestiones, pero solo bueno, quizá apuntar para el debate, ¿no? Bueno, ¿no? que incluso la cuestión del dialogismo, ¿no? Tiene ese riesgo, ¿no? del documental o como propia del feminismo. Digamos, me gustaría solo apuntar que esa cuestión no deberíamos tomarla, o yo no querría tomarla de una forma esencialista, ¿no? Es decir, por ejemplo, que el feminismo requiera necesariamente, ¿no? de estos medios aparentemente más amables, ¿no? más blandos, más horizontales, ¿no? frente a otras racionalidades históricas o frente al precepto de la autoridad documental, digamos, más clásico, porque, ¿no? esta afirmación suena un poco sospechosa, ¿no? de que se corresponde muy bien con las ideas preconcebidas también, ¿no? de la feminidad tradicional, ¿no? más docilizada, ¿no? digamos, más amable que la autoridad que se asume masculina, ¿no? Pero sí me atrevo a decir que para el proyecto feminista, ¿no? entendido como promotor de la igualdad para sujetas subalternizadas por las relaciones de poder, sí que lo dialógico ha sido históricamente útil, ¿no? y sospecho que va a serlo. Y nada más, yo sí que lo dejo aquí con una imagen bueno, ¿no? También de esa otra advertencia de que, a pesar de que estamos en un momento, ¿no? de eclosión de cierta agenda feminista, ¿no? también en el documental, que es lo que nos interesa aquí, también es verdad que luego desaparece muy rápido, ¿no? Estas genealogías fácilmente son borradas, ¿no? cuando cambian las relaciones de fuerza, y por lo tanto, ¿no? también deberíamos considerar cuáles son los espacios, ¿no? que están conservando y que están bueno, guardando, ¿no? esa memoria, digamos, del feminismo.